Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. En la Navidad es un tiempo de mucha alegría. Nosotros estamos con toda la expectativa de ver los paquetes bajo el árbol, con su papel festiva, sus lazos alegres, y no podemos ni aguantar las ganas de saber lo que están en los paquetes. Es un tiempo de generosidad. Pero Dios también ha sido generoso con nosotros. Nos ha dado regalos que giran alrededor del nacimiento de su Hijo. El primero que vimos la última vez fue la esperanza en medio de la oscuridad. Hoy contemplamos otro regalo de Dios, la fe. ¿Cómo es la fe? ¿Qué es la fe? En breve comenzaremos. Venid, fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfantes. Venid y adorad. Contemplaremos al Rey de los cielos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Verbo hecho carne, salvación nos trae. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Canten con gozo, coros celestiales, resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En el tiempo del nacimiento de Jesús, el sistema religioso de los judíos no era el sistema sobrenatural que Dios le había instituido en el principio. Era un sistema que se había torcido y deformado hasta convertirlo en un sistema meramente de obras. Había agregado todo tipo de cosas legalistas a lo que Dios les había dado. Dios le había dado un sistema de fe. Había producido un judaísmo en el primer siglo
un proceso que era justicia por obras y que se glorificaba más a uno mismo por lo que uno hacía. Se había perdido su concepto de fe en Dios. Enseñaba salvación por obras. Dios aborrece tal tipo de sistema. Dios no redime a los hombres por obras. Nunca lo ha hecho, ni en el Antiguo Testamento. Se cuenta de Abraham en el Antiguo Testamento, que creó a Dios y le fue contado por justicia. Las obras solo fueron resultado de creer. No hay nada más ofensivo a Dios que personas tratando de ganar al cielo por sus hechos. Cuando Jesús murió en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. No hay nada más que hacer. En Efesios 2, 8 y 9 es obvio a nosotros. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Ningún hombre es redimido por sus hechos, ni por sus obras, ni el más bueno de la tierra. Romanos 3:20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Salvación siempre ha sido por medio de fe, no por obras. Pero los judíos del primer siglo vieron a todo como asunto de obras. Estaban tan acostumbrados a un sistema de obras que el Evangelio era un asunto meramente de gracia. Y no cuadraba. Las obras ni entraron en ello. ¿Cómo entonces en su mente podrían ser salvos? No hubo sacrificios que tenían que hacer. No hubo fiestas a observar. No hubo lavamientos rituales de hacer. No hubo nada de ceremonia. No había nada de circuncisión ni memorización de la ley. ¿Cómo pues puede un hombre complacer a Dios si no tiene nada que hacer o ofrecer? Y aún después de escuchar el Evangelio, le hubiera sido tan fácil intentar merecerlo, hacer algo para ganarlo. Eso era su tendencia natural. El único método que conocían era de obras. Pero si no podía depender de sus obras, ¿cómo podría alcanzar a Dios? Sencillo, por fe. Tal como dice en Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Uno alcanza la salvación por fe, por creer, simplemente creer. La clave es fe, no obras. Salvación es y siempre ha sido asunto de fe, es asunto de creer. Pero ellos estuvieron tan enredados con obras que les costaba entender lo que es fe. Dijeron, todos nuestros ancestros funcionaban en base de obras. Hicieron los holocaustos, hicieron los sacrificios, hicieron las ofrendas, hicieron los lavamientos rituales, llevaron a cabo las ceremonias, observaban los sábados, pasaron por todos los procesos de judaísmo hasta el más mínimo detalle. No entendían el concepto de fe. Entonces el autor del libro de Hebreos enumera todos los héroes de la historia de Israel. En capítulo 11 empieza con cada uno diciendo, por fe, son Abraham, Sara, Noé, Moisés, Josué, Jacob, todos vivieron por fe. Dios siempre ha operado en base a la fe. Entonces consideremos varias preguntas en cuanto a este asunto de la fe. El primero, obviamente, es ¿qué es la fe? Vamos con versículo 1 de capítulo 11 del libro de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe es una palabra sencilla que significa creencia, confianza, seguridad. Fe es la certeza de lo que se espera. Hace real lo que estamos esperando. Lo que creemos es lo que esperamos y la fe lo hace real. Actualiza una verdad futura en el presente. Hubo muchos hombres y mujeres que no tenían nada más en qué descansar que las promesas de Dios.
Dios dijo que venía un Mesías. Vendrá uno que finalmente quitará el pecado. Tendrá paz y seguridad. Dios les prometió todo esto. Ellos nunca vieron nada de ello, pero lo esperaban. Esperaban la restauración de Jerusalén cuando fue saqueada. Esperaban más libertad cuando Israel fue bombardeado por los enemigos. Todavía viven en esperanza. Fe es vivir en una esperanza tan real que la esperanza se vuelve objetivo en el tiempo presente. Las promesas que vinieron a los judíos del Antiguo Testamento eran tan real que aunque nunca las vieron, basaron todas sus vidas en ellas sin haberlo visto. Tomó a Dios a su palabra y vivieron en base de ello. La fe dio sustancia a lo que era todavía futuro. Fe no es un triste, inseguro anhelo en que algo tal vez pasará en algún futuro. Fe es una certeza absoluta. Va en contra de todas las normas del mundo. Sigue las normas de Dios, no visto. Un Dios que nunca hemos visto de cara, cuya voz audible nunca hemos escuchado. El Cristo cuya cara nunca hemos visto, cuya forma no hemos tocado. A seguirlo, podríamos tener dolor, pérdida, hasta perder nuestra vida, pero lo hacemos de todos modos porque lo que esperamos es tan real por la intensidad de nuestra fe. Mejor sufrir con Dios ahora que prosperar en un mundo que desaparecerá. Esta es una certeza. Lo sabemos. Dios lo ha dicho. Fe cree a Dios. Se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Es una seguridad que tiene esencia, contenido, realidad. Sabemos nuestra salvación ahora solo porque la creemos que la verdad en el futuro, cuando estaremos glorificados, presentes con el Señor. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vieron al cielo con el ojo de fe, lo abrazaron, reconocieron que eran peregrinos en camino a una ciudad cuyo fundador y hacedor es Dios. Esa es fe. Da a la realidad presente algo de poseer ahora mismo que realmente está en el futuro. Nos da un objetivo futuro, una seguridad que nos sostiene. Es lo que dice la certeza de lo que se espera. También es la convicción de lo que no se ve. Fe es la convicción de lo que no se ve. Fe es creer y vivir en base a cosas que uno no puede ver con los ojos. Es comprometer su vida a una verdad que no tiene verificación visual. Mire el ejemplo de Noé. Noé creó a Dios. Dios dijo a Noé, va a llover, agua cayendo del cielo. Lo que no significaba nada para Noé, porque nunca había llovido. Podría decir, Noé va a glip, en vez de llover, porque nunca lo había hecho nada. Pero primero Noé creyó que tenía sustancia, objeto en su mente. Lo que Dios había dicho se hizo realidad porque Noé lo creyó. Era para él una realidad presente. En segundo lugar, construyó el arca. Actuó en base a su creencia. Esa es la convicción que lo lleva un paso más adelante. Se estableció su vida por los próximos 120 años en lo que Dios le había dicho. Hay una diferencia entre fe natural y fe espiritual. La fe natural, el hombre que no cree naturalmente expresa una fe natural. La fe natural viene con su nacimiento. Por ejemplo, usted come comida enlatada creyendo que la etiqueta dice lo que es el contenido. Usa billetes de papel creyendo que tienen cierto valor.
Cree al doctor que le dice que tiene esto y el otro malo con nuestro organismo y tomamos por fe el remedio. Manejamos a ciertos lugares creyendo los rótulos que indican la dirección o la distancia. Todos vivimos y funcionamos con el principio de fe natural. Pero en última instancia, el objeto de la fe natural podría ser objetivamente y visiblemente verificado en el presente. La fe espiritual es fe puesto en algo no visto, algo que realmente no tiene verificación visible. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No se puede verificar, pero Dios nos había dicho. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos moviéndonos en otra esfera, por fe, y el mundo piensa que somos locos. Nosotros adoramos al que es invisible y fundamentamos nuestra vida en ello. Pero el hombre inconverso no tiene capacidad de percibir a Dios, porque esta es una fe espiritual. La fe espiritual es un regalo sobrenatural de Dios. Miren lo que dice con énfasis en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si un hombre escucha con corazón dispuesto, preparado por el Espíritu Santo, Dios le concederá la fe para responder. Entonces la fe puede actualizar algo en el futuro y fundamentar su vida en ello. Solo los que conocemos a Jesús lo podemos hacer. Hebreos 11, 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Los santos, ¿por qué? Por ella, por la fe. Los santos del Antiguo Testamento recibieron aprobación de parte de Dios. Ellos vivieron por fe y Dios los aprobó. Ellos creyeron a Dios y supieron en su corazón su aprobación. Abel, su sacrificio fue aceptado. Enoc creyó a Dios y no murió. Noé y creyó a Dios, hizo un arca y fue salvo del diluvio. Abraham y Sara creyeron a Dios y recibieron lo que fue prometido. Isaac, Jacob, Amram, Jocabed, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, todos creyeron a Dios. Y Dios dijo, está bueno. Ellos confiaron en lo que no podían ver. Fundamentaron su vida en ello. Y Dios dijo, está bueno. Hebreos 11:6. La primera parte dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no lo puede agradar. No importa qué tan fuerte trata de hacerlo. Pero si tiene fe, Dios es agradado y aprueba. El hombre que trata de vivir en este mundo sin fe vive una existencia nublada, enfrentando un tipo de destino sin respuestas, sin esperanza. Es un gran nada en medio de un gran universo sin significado a su vida porque ha rechazado a Dios. Si no hay Dios, no hay significancia en el mundo. Se reduce a lo que podría racionalizar con su mente. Nada más tiene validez. Se elimina a Dios de su razonamiento. Su única expresión de fe es lanzarse a lo irracional. Nada de verdad, nada de moralidad, solo desesperación. Solo hay una respuesta racional. Dios. Dios que hizo el universo. Y hay hombres desde Adán que creyeron a Dios y la vida para ellos ha tenido sentido.
ha tenido propósito. La vida para ellos ha sido la convicción de una realidad futura en la cual fundamentaron su vida. Y cuando se terminó su vida, encontraron que tenían razón. Creer en Dios da motivo para vivir. Dios aprueba a los que operan por fe. Hay un sentido en el cual cada hombre que vive por fe espiritual en Jesús tiene dentro de su corazón el conocimiento, la realización de la aprobación de Dios. ¿No lo tiene usted? ¿No tiene cierta paz cuando haya confiado en Dios por algo? Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no es un concepto para estos judíos que ustedes no conocen. Ustedes saben, el autor de Hebreos dice, ustedes saben, ustedes han sido enseñados que no solo el universo, sino todas las edades, todas las etapas del universo fueron creados por la palabra dicha por Dios. Dios habló y vino a la existencia. Moisés les había enseñado esto. Ellos tenían el Pentateuco, supieron cómo empezó todo. Creer que el mundo visible y el universo y las etapas son creados por Dios es una convicción de fe, no de vista. Nadie de ellos lo había visto. Nadie pudo decir, yo estoy presente cuando Dios creó el mundo. Por fe, ellos creyeron que Dios creó el mundo. Fe no es un concepto que ellos no conocían. Ustedes, los judíos, creen en Dios y entienden que Él hizo el universo por la palabra de su boca. Ese es el principio de la fe. La única manera de saberlo es por fe. Jamás podría saberlo por vista. Según en Corintios 2, 9 a 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El hombre no puede conocer la verdad de Dios, ni por la ciencia, ni por la filosofía. Trata de explicar todo sin Dios. Eso es obra de tontos. El ojo no lo ha visto. La percepción física no entiende. No ha subido a su corazón. El razonamiento intelectual no entiende. Pero Dios nos lo ha revelado por su Espíritu. La fe entiende. Entiende no solo a Dios y la creación del universo, sino también entiende la salvación en Jesucristo. En el nacimiento de Jesús, los judíos expresaron fe de que Dios creó el universo con su palabra. Ahora el Salvador, que todos los profetas hablaron, está frente a ellos, ofreciéndoles el regalo de la fe para su salvación, aunque la realización última de ella estuviera todavía futuro. El autor y origen de nuestra fe es Jesús, quien nació para identificar con nosotros y tomar nuestro castigo en la cruz, para que seamos hijos de Dios para su gloria. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe, pero ¿de dónde viene esta fe? Esta fe no nace dentro de nosotros. No nacimos con una habilidad innata para creer. Si tratamos de crear fe dentro de nosotros, siempre fracasaremos. No somos la fuente de fe. Fe viene de Dios. Dios nos concede fe a nosotros. Segundo de Pedro 1:1. Los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los que han recibido una fe, no producido una fe, recibido. Dios no solo da fe, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 2:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el originario de la fuente de la fe.
Consumador, el que inaugura, el pionero. Jesús inaugura la fe dentro de nosotros. ¿De dónde viene la fe? Viene de Dios. Viene en la persona de Jesús. ¿Cómo conseguimos esta fe? Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Recibimos la fe por medio de escuchar la palabra de Cristo, lo cual incluye a todas las palabras registradas en el Nuevo Testamento. Si un hombre escucha con corazón dispuesto, un corazón preparado por el Espíritu Santo, Dios le concederá la fe para responder. Alguien podría habernos hablado de Jesús y todo lo que hizo para redimirnos y salvarnos. Y Dios puede usar esto para nuestro corazón. El Espíritu de Dios prepara nuestro corazón, poniendo una disposición en nosotros de escuchar. Al escuchar, empezamos a entender lo que hizo Jesús y lo que significa para mí. Empezamos a entender nuestra condición pecaminosa, nuestra gran necesidad de salvación. Previamente tal vez no había pensado mucho de Jesús o aún creído que fuera real. Pero por oír la palabra de Dios, Dios nos impartió fe. Acudimos a Dios creyendo en lo que Él hizo en la cruz para pagar mi pecado. La fe lo hace realidad en mí. Dios nos concede la fe para creer. Nos da la habilidad de creer lo que no podemos ver objetivamente, como una realidad en nuestro presente y para fundamentar toda nuestra vida en Él. Nos da la habilidad de someternos totalmente a Él y a las implicaciones de nuestra salvación. En el nacimiento de Jesús, Dios nos dio regalos importantes en el advenimiento de su Hijo. No nos extendió esperanza en medio de nuestra oscuridad y nos concede la fe para creer en su Hijo y ser salvo. Ha recibido sus regalos, ha creído en Él, se ha entregado a Él, es salvo. Nosotros ni por un momento debemos despreciar sus regalos. Su destino eterno está en juego. Dios nos ha dado estos regalos. Nos dio el regalo de la fe. Lo ha recibido, lo ha abierto ese presente que Él ha ofrecido a su vida. Oremos. Padre, te doy gracias por tu gran regalo de la fe. Sin la fe no podemos complacer ni agradar a ti, Señor, porque primero tenemos que creer que tú eres, y que tú eres galardonador de lo que le buscan. Padre, gracias por darnos la fe. Gracias por darnos la habilidad de creer, de hacer una realidad presente de tu salvación en nuestra vida. Aunque no podemos comprobarlo, verificarlo en este momento, sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso del universo. Y lo que tú has dicho, tú vas a cumplir. Tú no mientes, tú eres siempre verdad. Padre, te pido que nosotros nos demos cuenta en esta temporada de la Navidad del gran regalo de la fe que nos ha salvado. No como los judíos que quedaron estancados tratando de complacerle con sus obras, sino que el autor y consumador de nuestra fe nos ofrece la habilidad de creer en Él. Padre, gracias por esa fe y gracias por habernos concedido esta fe. En nombre de Jesús. Amén.